Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Soy Agustín Vega, soy docente de Macroeconomía 1 y como les había comentado, bien, quedaba pendiente este texto complementario, así como les había dicho en clases, para retomar un poquitito esta cuestión de la teoría cuantitativa del dinero, ¿sí? Que era algo pendiente que quedaba dar en clases. Sin embargo, me parecía bueno que lo vean, ¿sí? Para más que nada entender después un poquitito mejor estas cuestiones de por qué utilizamos ciertas variables en el modelo de ISLM, ¿sí? Bien, con respecto a la teoría cuantitativa del dinero, ¿sí? Si alguno lo recuerda o algo por el estilo, bien, era esta cuestión de que partió del economista Fisher, ¿sí? Alrededor de 1911, en el cual definía que la teoría cuantitativa del dinero sí se podía medir a través de una ecuación. Bien, esa ecuación vendría a ser es el M sub S, ¿sí? Es decir, la cantidad de dinero total que existe en la economía, ¿sí? Multiplicada por esa velocidad de las transacciones que se realizan entre los agentes, ¿no? Entre los individuos, va a ser igual al nivel de precios agregado de la economía, ¿sí? En su conjunto, multiplicado por el volumen de las transacciones, ¿sí? Que se realizan en la economía. Bien, esto vendría a ser, según Fisher, sí son variables que justamente son independientes, ¿sí? En respecto a lo que es el M sub S, ¿sí? Esta variable de la velocidad, ¿bien? Porque si lo recuerdan, esas variables son determinadas por el Banco Central, ¿sí? Es decir, si el Banco Central decidía de alguna manera que se imprimieran más billetes y monedas, si era aumentando el nivel de emisión a través de H, ¿sí? O manejando el control de los bancos, que era Tita, si lo recuerdan. Por lo tanto, en el modelo de Fisher también se asume esta idea de que, bueno, al existir pleno empleo, ¿sí? Justamente se puede cumplir esa igualdad. Bien. Con lo cual, eso va a ser en primera instancia, ¿sí? Lo que va a decir Fisher en este sentido. Y en segunda instancia, lo que va a hacer es un supuesto, ¿sí? Importante, en el cual hace referencia a esta idea de, bueno, ¿qué sucedería, ¿sí? En la economía si permanece fija la variable de la velocidad de circulación, ¿sí? Del dinero, y así también el volumen de las transacciones, ¿sí? Es decir, que si simplemente yo quise saber qué sucede cuando el Banco Central de alguna manera interviene en la economía, ¿sí? Esto no me quiero profundizar mucho, sí, en todo el desarrollo matemático y demás, porque me parece quizás un poquitito tedioso en un principio que lo entiendan, sí, pero sí me interesa que lleguemos a la siguiente conclusión, sí, según Fisher, la idea de la circulación, sí, o esta velocidad de las transacciones, sí, de la economía, básicamente es igual a 1/k, ¿sí? Sub t. Que vendría a ser es esta idea de, bueno, que la velocidad yo la puedo definir de alguna manera, así cuando iguale la demanda de dinero con respecto a la oferta de dinero entre los agentes, llego a la siguiente conclusión, ¿sí? Es decir, es este modelo en el cual se parte, ¿sí? La idea de después profundizar un poquitito más con el enfoque de Cambridge, ¿sí? Y un montón de cuestiones más. Sin embargo, como les decía, si no me quiero meter mucho en ese terreno, porque básicamente es un poquitito de historia, ¿sí? Para explicar cómo, de dónde parte toda esta idea de la teoría cuantitativa del dinero, ¿sí? Que ustedes conocen finalmente de otra manera, quizás, o así lo estudiaron aquellos que lo vieron en CBC, ¿sí? Que es otra cuestión que es la siguiente. Una vez que se fue modificando toda esta idea, ¿sí? A través de la historia y demás, partiendo de la idea de Fisher, ¿sí? Se llegó a otra ecuación en la cual explica de otra manera, ¿sí? Esta idea de, bueno, que el dinero en circulación multiplicado por la cantidad de dinero emitido va a ser igual al nivel de precios, ¿sí? Multiplicado por el volumen de transacciones. Bien. Entonces, la teoría cuantitativa más moderna, si así se puede decir, ¿sí? Se llegó a una idea en la cual M sub S sigue siendo la oferta de dinero, si la cantidad de dinero total que existe en la economía, multiplicada por esa velocidad de circulación, ¿sí? Fíjense que acá está siendo un poquitito más manipulada, ¿sí? O pulida esta idea de cómo lo definía en el caso de Fisher, sí que V sub T era esa velocidad de las transacciones de circulación del dinero. Para en el caso más moderno, sí, esta idea de la B sola de hacer, sí, ya hace referencia más a la velocidad de circulación del dinero. Bien, entonces, esto que ustedes conocían era justamente de esta manera, ¿sí? Que en lugar de M sub S se lo conoce como la letra M solita, ¿sí? Que hace referencia al mismo concepto, ¿sí? Pero
cuando vayamos ahora a manipular un poquitito más esta ecuación, ¿sí? Va a quedar un poquito más claro como la conclusión final sea lo que queríamos llegar. Bien, una vez partiendo de esta nueva situación, ¿sí? O nueva ecuación más moderna, ustedes habrán visto que a través de la política monetaria, ¿sí? O a través de esas políticas, ¿sí? O bien nosotros lo vimos en clase ya, es decir, esto de si aumentaba eh, la cantidad de dinero, así como se impactaba en el mercado, justamente en la oferta y en la demanda de dinero con las variables de la tasa de interés y la cantidad de dinero total que hay en la economía. Bueno, acá donde parte un poquitito la idea de esto de por qué yo puedo igualar a esa cantidad total de bienes finales producidos en la economía, van a ser igual a la cantidad de dineros y billetes, sí, que existen en la economía en su conjunto. Si recuerdan esto que nosotros estamos asumiendo que la cantidad total de dinero que existe en la economía es contemplando hasta M1, ¿sí? Es decir, esta idea de, bueno, tenemos la cantidad total de billetes y monedas que circulan en la economía, más los depósitos a la vista, ¿sí? Era esa idea de que, bueno, eso contemplamos como la cantidad total por ahora, ¿sí? Entonces, si mantenemos fijo, es decir, esta circulación en la cual se traspasan de mano a mano, si recuerdan ese efecto multiplicador que nosotros teníamos, vendría a ser si yo descarto, por eso es que lo mantengo fijo, si hago de cuenta que se va a mantener en un momento de comparación de dos momentos distintos y dos tiempos, supónganse que comparo este año con el año anterior y asumo que la cantidad de dinero total de la economía, bien, es constante, es decir, la circulación, el traspaso de dinero entre manos, entre todos los agentes, es exactamente igual que el año pasado. Y que el PBI, si estamos en un PBI constante, es decir, estancado o en un PBI que es a largo plazo, sin embargo, mis únicas dos variables para poder modificar y saber cómo impactaría eso van a ser aquellas que maneja el Banco Central, si el nivel de precios que se encuentra justamente determinado. Bien, entonces, en este caso, si se llega a la conclusión, o habrán visto en algún momento, que cuando estas dos variables permanecen fijas, ¿sí? Si yo quisiese hacer una política monetaria, siendo Banco Central, es decir, aumentase la base monetaria o bien quisiese que los bancos presten más dinero, es decir, baje la tasa de encaje, si ese coeficiente de encaje tita, de alguna manera estaría incrementando M. Ahora bien, ¿eso cómo va a impactar justamente en el otro lado de la igualdad para que se mantenga justamente esa igualdad? Bueno, tendría que aumentar el nivel de precios, ¿sí? Es por eso que este modelo va a ser como el pilar para después explicar un poquitito más el enfoque, ¿sí? Más clásico de cómo toda emisión genera inflación, justamente, ¿no? Es esta idea de, bueno, si vos emitís mayor cantidad de dinero, de alguna manera, el único efecto, si te voy a decir esa visión más clásica, ¿sí? Es que va a impactar vía precios, ¿sí? Es por eso que si yo sigo imprimiendo billetes y monedas, ¿sí? En la economía, de alguna manera, estoy simplemente generando inflación en la economía, ¿sí? Es como esa la conclusión en la cual habían llegado cuando vieron ese modelo más moderno, por así decirlo, ¿sí? O esa ecuación más moderna. Por lo tanto, esa era una de las conclusiones, ¿sí? En las cuales justificaba la escuela clásica, ¿sí? O neoclásica, como quieran llamarlo, como más conservadora, esta idea de que, bueno, toda emisión, ¿sí? Generada por el Banco Central impacta simplemente vía precios, ¿sí? Si nos encontramos en una economía de largo plazo, o en el largo plazo va a generar simplemente inflación, ¿sí? No va a hacer que el producto aumente, vendría a ser, ¿no? Eso era por un lado. Y por otro lado, era esta idea de, bueno, yo con esa misma ecuación, ¿sí? Podría justificar dos cuestiones, que una de esas va a ser, bueno, ¿a qué va a ser igual la velocidad en la cual circula, ¿sí? El dinero de la economía? Bueno, justamente, ¿sí? El dinero de la economía va a ser igual a P por I, sí que era esta idea de, bueno, el ingreso nominal de la economía que existe, ¿sí? Multiplicado por su nivel de precios agregado dividido la cantidad total de dinero que vos tenés circulando justamente en la economía, va a ser el grado de velocidad en el cual se está moviendo ese dinero, ¿sí? Era esta idea de, bueno, cómo la velocidad puedo determinarla mediante esa ecuación. Y a su vez, si yo lo podía manipular nuevamente a esta ecuación original, sí, más moderna, podía determinar a qué va a ser igual justamente la demanda real de dinero, que es justamente una de las variables que estoy midiendo en el mercado de dinero o en el mercado de oferta y demanda de dinero, ¿sí? Como más les guste decirlo. Entonces, fíjense que manipulando un poquitito acá la ecuación, si yo paso
el nivel de precio, ¿sí? Hacia el lado izquierdo de la ecuación, es decir, pasaría dividiendo porque está multiplicando el nivel del producto, quedaría por pasar para el otro lado, como por así decirlo, así el V, la velocidad de circulación, pasaría también dividiendo el nivel del producto, por eso es que puede determinar que la cantidad demandada real de dinero que va a tener una economía va a ser igual al producto real que existe en la economía, dividido la velocidad en circulación que existe en esa economía, ¿sí? Es por eso que en el modelo real, ¿sí? O contemplando el nivel de precios justamente en el mercado de oferta y demanda de dinero, van a ver que hay momentos donde vamos a reemplazar esa M, si esa variable, ya no estoy midiéndolo en términos nominales, sino que ya estoy tomando el nivel de precios agregado de la economía, ¿sí? Es por ese motivo que yo podría reemplazar a la variable M en el eje, ¿sí? Por la M dividido precios, vendría a ser. Si es la cantidad total de dinero dividido el nivel de precios que tenés en esa economía, te va a dar exactamente igual a cuánto es el PBI total en términos reales, ¿sí? Que vos vas a tener en esa sociedad, vendría a ser, ¿no? Entonces, esa era como la conclusión final que te permitía desarrollar un poquitito esta ecuación, ¿sí? Cuantitativa del dinero, más desde un punto de vista más clásico, ¿sí? Más conservador vendría a ser, en el cual justifica esta idea de, bueno, si vos aumentás la cantidad de dinero, impacta vía precios y por otro lado te permite también determinar cuánto es la demanda real de dinero que tenés en la economía, en la cual se va a ver influenciada simplemente ante cuanto menos velocidad dispongas en esa economía, ¿sí? Porque acá en este caso se encontraría en el denominador, ¿sí? De la fracción y el producto real, si vos sos más rico a nivel de economía en términos de riqueza, ¿sí? En la sociedad o el país, si el territorio es más rico, bueno, es posiblemente que vos tengas un mayor nivel de demanda real de dinero en la economía o que la sociedad te quiera demandar pesos, ¿sí? Entonces, por ese motivo es que yo podía justificar de qué manera se demandaría realmente dinero en la economía, eh, con lo cual, si recuerdan, nos quedamos simplemente con esta idea de, bueno, un poquitito más la visión keynesiana, así en la cual te decía que la demanda de dinero, así, o lo que vimos en clase justamente es esta idea de que la demanda de dinero se va a ver contemplada de la siguiente manera, ¿sí? O de qué van a depender esos factores en los cuales las personas demandan justamente dinero en efectivo o dinero, ¿sí? Una de esas habíamos dicho que era el nivel del producto, ¿sí? Que tenés en esa economía, ¿sí? No se asusten básicamente por la ecuación, es un poquitito más formal, pero es en resumidas cuentas lo que vimos en clase, ¿sí? Es esta idea de, bueno, ¿cuáles son los factores en los cuales dijimos por el lado más keynesianos o por qué eh, ustedes podrían justificar que necesitan o precisan dinero en efectivo, ¿sí? Habíamos llegado a la conclusión, desde un punto de vista más keynesiano, que había tres factores claves, que uno era que ustedes demandan dinero básicamente para transaccionar bienes y o servicios. La segunda era por cuestiones de precaución, era esta idea de, bueno, conservo cierto dinero en efectivo por alguna urgencia, si alguna cuestión que es imprevista, ¿sí? O me es incierta de mi parte en el futuro, ¿bien? Con lo cual, eso me permite también tener dinero en efectivo, ¿sí? Guardado, vendría a ser en una caja fuerte, bueno, en su cuenta bancaria o como sea hoy en día, ¿no? Entonces, ese era el segundo factor. Y el tercero vendría más por el lado de la especulación, ¿sí? Esta idea de, bueno, ¿qué sucede con la tasa de interés, ¿sí? O, bueno, yo en lugar de tener dinero en efectivo, podría, bueno, comprarme un bono, ¿sí? Como habíamos dicho, que era uno de los mercados posibles que me generaban tasas de interés. Bien, entonces, básicamente, en resumidas cuentas, eso si yo lo multiplico por, por los precios, vendría a ser que tenés una economía, ¿sí? Te va a decir Keynes, de alguna manera vos estás llegando a esa igualación en la cual la cantidad demandada de dinero, bien, va a ser igual a ese nivel de producto que vos tengas en la economía, sumándole, bueno, aquellos bonos ¿sí? O activos financieros que vos tenés en tu cartera, que justamente ese B, entre paréntesis, I, se hace referencia a esta función, ¿no? Que dependía de la tasa de interés, como habíamos dicho, y eso va a ser una proporción, ¿sí? De tu salario, ¿sí? Por eso el W, porque una parte, se recuerdan, dentro de esa demanda,
ustedes están destinando cierto salario, cierta proporción del salario a activos financieros, si su cartera de activos va a ser una parte en bonos, ¿sí? O acciones o cualquier tipo de activo financiero, ¿sí? Puede ser 1 millón hoy en día, pero acá dijimos que vamos a resumirlo simplemente en el mercado de bonos, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo todo eso, si lo multiplico por el nivel de precios, puedo llegar a la conclusión de que la demanda va a ser proporcional al nivel de precio. ¿Sí? Es esta idea de, bueno, yo mi totalidad de demanda va a ser esa función. ¿Sí? Que era básicamente, de forma resumida, esto que llegamos nosotros así. ¿Sí? Que era, bueno, la demanda finalmente va a depender del PBI que tengas en la economía. ¿Sí? Era esto de, bueno, ¿qué me generaba desplazamientos? ¿Sí? A mí en demandar más o menos dinero. Y era la otra variable, sí, que yo tomaba en cuenta, que era, bueno, ¿qué sucede con la tasa de interés? Y recuerden que por eso nosotros teníamos eh, que dependía negativamente, ¿no? Con respecto a la tasa de interés, la demanda de dinero y positivamente en cuanto al producto. Si cuando la economía era más rica, yo tendría a demandar justamente mayor cantidad de dinero, ¿sí? Para realizar mayores transacciones o comprar nuevos bienes y o servicios que tengo dispuestos en la economía o viceversa, si en el caso que disminuya o esté en una recesión o en un momento de crisis, ¿no? Con respecto a la tasa de interés, sería lo opuesto, justamente porque, bueno, yo demando menos cantidad de dinero cuando la tasa de interés es más alta, si el bono es más atractivo a la hora de demandarlo, por ese motivo disminuyo la cantidad de dinero en efectivo y viceversa cuando la tasa de interés cae, ¿no? En este caso, de vuelta, no estamos contemplando inflación ni ningún factor externo, así que haga también tomar en cuenta otros factores u otras variables en cuenta, ¿no? Para analizar si quiero demandar finalmente más un bono antes que tener dinero en efectivo o viceversa, ¿no? Siempre acá hacemos el supuesto dijimos que no contempla el nivel de inflación, ¿sí? Así que era eso básicamente, sí, lo que quería como profundizar un poquitito más en esta cuestión de la teoría cuantitativa del dinero, ¿sí? Para también entender de por qué yo puedo medir al PBI, ¿sí? Como la cantidad total de dinero que tengo en la economía, que justamente eso, una equivalencia que me permite a mí determinar en el modelo de oferta y demanda de dinero, ¿sí? Esta idea, como yo les dije en clases, de, bueno, no podría también reemplazar, sí, o contemplar como que la cantidad total de dinero que vos tenés en la economía va a ser exactamente igual a la cantidad de bienes finales que vos tenés producido en la economía multiplicado por el nivel de precios, ¿no? Siempre y cuando contemplemos esto en términos nominales, por ejemplo. Entonces, por eso es que ustedes en la oferta y demanda de dinero lo que están viendo, ¿sí? En consecuencia, es analizar, bueno, la relación que yo tengo simplemente entre tasa de interés y cantidad total de dinero, pero implícitamente ustedes también ahí están midiendo de alguna manera cómo el producto, sí, la renta debería ser que existe en una economía, va a ser o debería ser exactamente igual a la cantidad de billetes, ¿sí? Y monedas, más los depósitos a la vista que vos tenés en la economía en su conjunto, ¿no? Es como esta idea de la igualación de que, bueno, yo puedo medirlo por el lado de la demanda, ¿sí? Como el gasto, o por el lado de la oferta como producción, ¿sí? Como producto, ¿bien? Así que espero que, bueno, haya quedado claro, ¿sí? Cualquier cosa, si quedan dudas o consultas, las vemos en clases, ¿sí? Así que, bueno, espero que tengan un buen día. Nos estamos viendo.